o cómplices a la violencia. Le pregunté nuevamente a Daniel Sapsay, bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano común frente a un Estado que en muchos casos fomenta esta actitud violenta o crea las condiciones para que ocurran los hechos violentos, doctor? Bueno, yo creo que la gran parte de la ciudadanía se ha manifestado a través de banderazos, ha votado en determinado sentido de manera contundente y yo creo que tiene que seguir exigiendo de manera pacífica lo que significa la paz y la concordia, que va a dar algún resultado, lo vamos viendo. Creo que esto que está pasando de alguna manera es una respuesta desesperada a un poder que se les está escapando de las manos. Si uno va al plano de lo que trataron como plan de impunidad, porque pusieron en pie desde el primer día, todo eso se está descalabrando. Entonces, evidentemente, en este momento, para la expresidenta, debe ser una situación muy brava y con su modalidad totalmente autoritaria. No me extraña que de alguna manera ella también esté detrás de todo esto, infundiendo miedo y demás. Yo creo que del lado de la sociedad lo que hay que mostrar es cordura, firmeza y una posición realmente clara en contra de todo este tipo de actitudes. Seguro, la violencia no es parte de la democracia tiene consensos y disensos, si no es diálogo es violencia y hay que evitarla. Lamentablemente, Johnny, te tengo que despedir. No hay problema. Ha sido muy generoso. Muchísimas gracias. Abrazo enorme, Alfredo. Hasta mañana, Johnny. Lo incorporamos a Diego Ramiro Guelar, que es otro de nuestros invitados. Y la verdad que lo convoqué por la experiencia que tiene, como ha sido embajador en Estados Unidos, embajador en China, en la Unión Europea. Conoce profundamente la diplomacia y no anduvo con vueltas a la hora de opinar sobre el caso de Rafael Bielsa. Dijo que había que echarlo como embajador en Chile. Buenas noches, Guelar. Primero lo saludo y le pido una reflexión al respecto y si se puede vincular lo de Bielsa y lo de Jones Walla con este clima de violencia que se ha generado en el país. Sí, no hay ninguna duda. Todo está vinculado a la política externa. No es una política aislada del resto. Lo que ha pasado en Chile es una confusión entre un rol tan importante como ser embajador argentino en Chile con ser columnista de C5N. Yo hace un rato veía un programa de C5N muy largo, hablando del candidato, de uno de los candidatos que ganó, el candidato Kast, de derecha, efectivamente, la elección en Chile. No es el rol de un embajador, hay que colocar cada cosa en su lugar. La prensa es la prensa, y la prensa libre tal como nosotros la entendemos, la diplomacia es la diplomacia, y finalmente hay un triángulo que va junto, y solamente se entiende junto. La unidad nacional, la integración regional y la apertura al mundo. No son aspectos separados. Por eso vemos esto de no entender que cómo no nos pronunciamos frente a la barbarie de estas elecciones últimas en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, tan doloroso. Ahora, en Chile sí decidimos pronunciarnos totalmente en contrario, decíamos que no había injerencia, hacemos injerencia. Toda esta contradicción es que no tenemos los planetas alineados. Entonces hacemos cosas que son estertores, aislados, uno contra el otro, no se puede entender a dónde se camina, y bueno, esto es una expresión de ese desorden. Estaba pensando que el doctor Daniel Sapsay ha hecho un tuit, ha hecho varios, ha emitido varios tuits que son muy duros. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los DNU, con ese atropello. Bueno, creo que la propia doctora Carrió caracterizó esa situación del atropello en aprobar los DNU como una suerte de violación del Estado de Derecho. ¿Cuál es el apuro, doctor, y qué hay detrás de eso de los DNU en el Congreso de la Nación? Bueno, en primer lugar está de alguna manera poniendo de manifiesto un presidente que ha gobernado por decreto como ningún otro presidente antes. Ha superado de lejos a Menem, imagínense, y violando totalmente el sentido de lo que dice la Constitución Nacional en materia de decretos de contenido legislativo, que como principio general los prohíbe bajo pena de nulidad absoluta y solo los permite cuando circunstancias excepcionales impidan el tratamiento normal de sanción de leyes, y además excluye la materia penal, partidos políticos, electoral y fiscal. Sin embargo, y exigiendo el tratamiento lo más inmediato posible en la comisión precisamente de control, acá se están tratando de
convalidar decretos de hace 2 años, por ejemplo, del principio, Claro. pero en adelante. O sea, se viola absolutamente todo. Ni Bueno, se la dan las celeridad, condiciones un de dato, necesidad de urgencia, doctor, ni no, que tampoco sí. se trata de materias susceptibles de ser dictadas por decreto, porque hay cuestiones de, por ejemplo, hay la base imponible en uno Claro. de los casos de los decretos también se modifica, que es materia fiscal, hay materia penal, es decir, no se puede violar más. No, le decía, doctor, que además Sí, perdón, que Débora. es un dato muy evidente, ¿no es cierto?, de la realidad, la celeridad de hacerlo antes de que cambie la composición de las cámaras, ¿no? Entonces, eso es, bueno, básicamente demostrar que hay, bueno, un imperioso apuro por hacerlo mientras todavía se tienen ciertas mayorías o cierto número, ¿no? Sí, no, evidentemente. O sea, cuando pasan estos cambios precisamente de mayorías, está totalmente fuera de lugar el tomar actos institucionales importantes cuando quedan pocos días para que cambien las mayorías, porque ya habla de por sí de una situación violenta y forzada. Pero acá hay que poner de manifiesto que lo grave es la ley 26.080, es decir, la ley que en el 2006, a instancia de Cristina Kirchner, cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, estableció una ley que realmente, lejos de controlar, está hecha para no controlar nada, porque basta con que una sola de las cámaras convalide el decreto Claro. para que el decreto sea ley, por ejemplo. Es decir, es más fácil sancionar un decreto de contenido legislativo que una ley que precisa de las 2 cámaras. Seguro. Es un disparate total y esto está vigente desde hace tanto tiempo, ¿no? No le pregunté a Diego Guelar respecto de la gran noticia del día, la preocupación de todos los ciudadanos democráticos en general y de obviamente los periodistas en particular, pero una preocupación social de este atentado de bombas Molotov contra el diario Clarín. Estaba leyendo algo de lo que había escrito Guelar y usted lo caracterizó como una irracionalidad criminal. Eso ha sido en Twitter, por eso acá tiene posibilidades de ampliar el concepto, Guelar. Sí, un acto de esta violencia, por suerte no ha tenido víctimas, pero podría haber tenido gente muerta, herida. Sí. La violencia es violencia y esta es una violencia grave, que es el resultado de un clima fomentado. O sea, cuando vemos que desde el gobierno, desde las máximas autoridades, se plantea a la prensa libre como un enemigo, como un estimulador de odio, cosa que no es cierta. Al contrario, lo que genera es justamente las actitudes violentas. Hay una relación directa entre el clima de perturbación y la violencia. Lo vimos en Estados Unidos cuando el presidente Trump convocó al acto que terminó en el 6 de enero en esos actos violentos en la toma del Capitolio. Es decir, él puede decir que no invitó, no estimuló, pero lo hizo, lo vimos por televisión hacerlo. O sea, convocó efectivamente a este tipo de actitudes. Hoy está pasando esto. Entonces, estamos cosechando lo que estamos sembrando. Ahora, ¿quién lo está sembrando? Lo está sembrando el gobierno. Tiene que hacerse cargo de la responsabilidad directa en la promoción de estos actos violentos. Es realmente preocupante. Doctor, respecto de la posibilidad, digamos, de que esto, lo hablábamos recién con Johnny, de que se espiralice esta situación de violencia. Hay algunos sectores, lo comentaba Débora, obviamente no le queremos dar publicidad, ni dar micrófono, ni ponerlos en letras rutilantes, pero hay sectores que uno se da cuenta que están alimentando, que están fogoneando, porque vaya a saber a qué locura y a qué disparate aspiran a muy poco tiempo de cumplirse 20 años de el terrible, el tristemente célebre con tantos muertos de 2001, ¿no? Yo creo que son sectores realmente minoritarios, por ejemplo, este nuevo partido o facción que se ha creado con Alicia Castro, con Vudú, con Mariotto, que precisamente hablan de reformar la Constitución, que hablan contra los medios, es decir, hacen un culto de todo esto que estamos precisamente condenando. Pero ¿a quién representa esa gente? Yo creo que no representa a nadie. Yo creo que por sí solos quedan estigmatizados. Y con relación a lo que pasó con Kast, yo creo que a Kast lo favorece muchísimo lo que ha hecho el embajador Bielsa. Porque precisamente en aquellos que ven a él como un salvador frente a la violencia mapuche, no olvidemos que Kast ha ganado de manera abrumadora, sobre todo en todas las regiones del sur, es decir, la Araucanía. Claro.
Que el embajador haga esta suerte de estigmatización del candidato lo favorece muchísimo. Le ha hecho un favor. Bueno, además no solo es candidato, ahora va a la segunda vuelta, sino probable próximo presidente de Chile, porque la tradición en Chile, por lo menos hasta ahora, enseña que los que han salido primeros antes de un balotaje, normalmente